¿Qué tal, gente del futuro? Lo que vamos a hacer es implementar patrones de diseños en PHP que nos podemos encontrar en el día a día o que al menos deberíamos conocer de oído. Algunos no, algunos deberíamos conocerlos. El primero se llama Singleton, es muy fácil conceptualmente, tiene algunos detalles en PHP y consiste en una clase única que va a devolver una única instancia cada vez que se le solicite. Esto se va a diferenciar del patrón de diseño Factory, que va a devolver una nueva instancia cada vez que se le pida una instancia. En este patrón de diseño se va a devolver la misma instancia cada vez que se le pida una instancia. Para eso necesitamos una clase que va a tener un atributo privado estático, y en ese atributo privado estático vamos a setear la instancia y a través de un método estático público vamos a solicitar una instancia. Ese método estático público se llama getInstance en esta implementación. Lo que se va a hacer es preguntar si el atributo privado está seteado o si tiene un valor nulo, como lo configuramos aquí. Si tiene un valor nulo significa que no está seteado, y lo que se procede a hacer es ejecutar el método constructor de la clase a través de la sentencia new self. Self porque se trata de la misma clase. Lo que estamos haciendo es un new singleton, new myClass. De esa manera ejecutamos el método constructor, y en el método constructor asignamos al atributo privado estático la misma instancia. De manera que la próxima vez que se pida una instancia, el valor de la instancia no va a ser null, sino que va a ser la instancia misma, y se va a retornar directamente la instancia. De manera que si llamamos al método 4 veces, vamos a obtener 4 instancias, 4 objetos que son el mismo objeto. Vamos a ir a la... Como podemos ver, siempre obtenemos la misma instancia. Lo podemos ver en el ID de la instancia. Comparado con el patrón de diseño Factory, lo que hacemos es siempre devolver una nueva instancia. Para ello necesitamos al menos dos clases. Una clase fábrica y otra clase producto, y le pedimos a la fábrica que nos dé un nuevo producto. En este caso, con el método getProduct, lo configuramos en una variable estática por comodidad. Entonces, cada vez que pedimos un producto, podemos ver que se trata de un producto nuevo, como se puede ver en el ID del producto. El siguiente patrón de diseño es el patrón Strategy, que nos va a dar pie a varios conceptos más. Para hacer una misma acción tenemos dos estrategias, y vamos a utilizar dos instancias distintas de clases distintas para realizar la misma acción. Lo hacemos con una estrategia o con otra estrategia. Como tiene que hacer la misma tarea, implementamos una interface en las dos estrategias, y en un contexto vamos a decidir qué estrategia utilizar. Para eso vamos a utilizar un parámetro que va a tener un valor booleano, y dependiendo de ese valor vamos a utilizar una estrategia u otra estrategia, y esto se va a decidir en un contexto. Entonces, en ese contexto le decimos que utilice la estrategia número 1 y hace algo, y vamos a tener una respuesta. Y cuando le pedimos que utilice la estrategia número 2, va a ser lo mismo pero con otra estrategia, y el resultado es el siguiente: haciendo algo así, haciendo algo de esta otra manera. Siguiente patrón, Abstract Factory. Abstract Factory es el mismo patrón de estrategia elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque vamos a tener una Abstract Factory a la cual le vamos a decir por parámetro, o de alguna manera en algún método, que nos dé una fábrica u otra fábrica. Para eso vamos a utilizar el mismo caso de enviar un parámetro. Entonces, dependiendo del tipo de fábrica que queremos, vamos a tener la fábrica A o la fábrica B. Luego, a la fábrica le vamos a pedir que nos dé el producto 1 o el producto 2.
Y esos productos van a ser fabricados de diferente manera, ya sea la fábrica A va a ser sus productos, la fábrica B va a ser sus productos. ¿Qué productos? El producto número 1 y el producto número 2. Cuando, ok, al Astra Factory le pedimos la fábrica 1 y a la fábrica 1 le pedimos el producto 1. A este run le vamos a poner otro nombre que se va a llamar get product. Entonces a la fábrica 1 le pedimos un producto 1 y le pedimos que haga algo. A esa misma fábrica le pedimos el producto 2 que haga, y le pedimos que haga algo. Luego a la Astra Factory le pedimos la fábrica 2 y a esta fábrica 2 le pedimos tanto el producto 1 como el producto 2 y le pedimos que hagan algo. El resultado es el siguiente. Haciendo algo así con la fábrica A, haciendo algo asá con la fábrica A, haciendo el producto 1 y el producto 2 con la fábrica A, haciendo el producto 1 con la fábrica B, haciendo el producto 2 con la fábrica B. Siguiente patrón, Facade. Facade es muy simple, lo que hace es encapsular flujos de código. Supongamos que tenemos una aplicación MVC, una aplicación request response, donde dado un request obtenemos un response. Lo que hacemos es, en esta clase llamada Facade, vamos a tener un método response que va a encapsular una lógica. Esa lógica va a incluir otras clases con sus métodos. Como podemos ver, al método getResponse de la clase Facade le enviamos un ID que va a ser el atributo que se le va a enviar al método getData de la clase Database, que va a retornar un ID, el mismo ID. Esa data es la que se va a enviar al template para que sea renderizado, que va a devolver esa misma data. Y esa misma data va a ser el response que se va a devolver como resultado. Pero antes va a pasar por un logger y se va a registrar la acción que se hizo. De manera que en el método en el objeto request, en el método getResponse, encapsulamos toda la lógica de negocio. Luego imprimimos el response. El resultado es el siguiente. Lo que podemos hacer para hacerlo más interesante es que aquí podemos poner el ID. Y lo tenemos. 4. Dependiendo el request, obtenemos un response que se imprime en pantalla. Luego, Dependency Injection. Este es un concepto muy importante para desacoplar clases y para que nuestro código pueda ser reutilizable y sea mantenible. En realidad es para que las partes mantenibles se vean desacopladas. Tenemos una aplicación que tiene dependencias. Esta aplicación va a depender de la base de datos que use. Otra vez, con un patrón strategy, a través de un atributo que va a tener el tipo de base de datos, vamos a instanciar la base de datos número 1 o la base de datos número 2. Luego tenemos la aplicación y le decimos, ¿sabes qué? Trabaja con la base de datos número 1 y ejecútate. Luego le decimos, trabaja con la base de datos número 2 y ejecútate. Vamos a tener como resultado información obtenida por la base de datos número 1 e información obtenida por la base de datos 2. Pero podemos mejorar el código, refactorizar y inyectar la dependencia que tiene
de la base de datos. Y de esta manera, cuando haya que modificar una base de datos, el código core de la aplicación no tiene que ser modificado, simplemente se tiene que modificar la inyección que se está realizando. En este caso, por parámetro le estamos enviando al método constructor qué base de datos tiene que utilizar. De esta manera podríamos incluso extender la funcionalidad y tener una base de datos número 3 en caso de que la necesitemos utilizar sin tener que modificar la aplicación. En este caso, para tener una nueva base de datos tendríamos que incorporar una nueva base de datos, pero no es lo que vamos a hacer. De tal manera que tenemos el mismo resultado, pero desacoplando las clases. El siguiente patrón es, dentro de un nivel de complejidad más alto, el más sencillo. Supongamos que tenemos dos frameworks que implementan funcionalidad de manera muy diferente. Supongamos Symfony 3 y Symfony 4. A la hora de renderizar información, Symfony 3, por ejemplo, puede recibir la información en el método twig. Y en Symfony 4, por poner un caso, la información la recibe por constructor, la setea en un método privado, en un atributo privado, y luego el método twig, sin recibir parámetros, renderiza la información. Lo que podemos hacer es tener dos adaptadores que implementen una misma interface, que no es necesario, en este caso no es necesario, pero solo para hacer foco en el método de la clase que va a ser adaptada, utilizamos una interfaz, pero no es necesaria. Lo que hacemos es entonces una clase cliente que necesita imprimir algo en pantalla con el método show. Lo que vamos a hacer es adaptar esta funcionalidad al framework utilizando un adaptador. Este adaptador es el que se va a encargar de configurar la adaptación. Como pueden ver acá, envía la información a través del método constructor en el adaptador Symfony 4. Y en el adaptador Symfony 3, la información se envía en el método twig de la clase del adaptador Symfony 3. De esta manera, por más que veamos resultados diferentes, porque lo configuré para que se pueda saber de qué framework se está obteniendo el resultado, obtenemos el mismo resultado con diferentes frameworks porque se están utilizando diferentes adaptadores. En este caso Symfony 3, Symfony 4, pero la idea de este patrón es obtener exactamente el mismo resultado. Simplemente se adapta la implementación de la funcionalidad. Este patrón es bueno cuando necesitamos separar lo que es el framework del core de nuestra aplicación. Esto viene unido al concepto de arquitectura hexagonal o de patrones de adaptadores y puertos, que pueden googlear en internet y seguir investigando. Siguiente patrón de diseño, uno de mis favoritos, Change of Responsibility. Es un poco complejo, pero divertido. Consta de una serie de objetos que van a intentar resolver un request. En caso de que no puedan resolverlo, le van a pedir al siguiente objeto que lo resuelvan. Y si ese siguiente objeto no lo puede resolver, le va a pedir al siguiente objeto. Y si no lo puede resolver, tiene que haber un último objeto que diga: no lo puedo resolver yo, no lo va a resolver nadie y lo va a resolver de determinada manera. Para eso todos esos objetos deben tener implementado un método común que vamos a llamar handler request, que va a encargarse de resolver los requests que le van a ser enviados. También cada
implementación de esa interfaz va a tener un objeto privado que va a ser la siguiente clase, el siguiente objeto que va a resolver el request en caso de que ese mismo objeto no lo pueda resolver. Ese siguiente objeto se va a configurar con el método constructor de la aplicación, y como podemos ver aquí tenemos handlers que se encargan de identificar si el número que le estamos enviando es múltiplo de 2, múltiplo de 3 o múltiplo de 5, y lo va a verificar en ese orden. En caso de que un número no sea múltiplo de 2, se va a enviar al request a la siguiente clase, que en este caso va a ser el handler 3, que va a ver y tratar de identificar si es múltiplo de 3. Si no lo puede hacer, le va a pedir al siguiente objeto, que es el handler número 5, para ver si el request es un número múltiplo de 5. Y si el múltiplo no es múltiplo de 5, va a resolver diciendo no es ni múltiplo de 2, ni múltiplo de 3, ni múltiplo de 5. La manera de implementar el código es: agarramos un objeto que va a ser parte de el último de la cadena y lo vamos a insertar e inyectar a través del método constructor al anterior método, y así vamos a ir desde el último hacia el primero, porque el primero se va a ejecutar y va a ir luego la ejecución en sentido inverso. Este mismo objeto nos va a servir para validar los diferentes requests que podamos enviarle. En primer lugar le vamos a enviar el 2, que es múltiplo de 2, el 9 múltiplo de 3 y el 25, que es múltiplo de 5. El 9 no es múltiplo de 2 y el 25 no es múltiplo ni de 3 ni de 2. Luego le enviamos el número 6, que es múltiplo de 3, sí, pero antes es resuelto por el handler 2, identificándolo como múltiplo de 2. Luego, finalmente, el request 31, que no es ni múltiplo de 2, ni múltiplo de 3, ni múltiplo de 5. Vamos a ver el caso. Y aquí tenemos el 2 es par, el 9 es múltiplo de 3, el 25 es múltiplo de 5, el 6 es par, aunque a pesar de que es múltiplo de 3, y el 31 no es múltiplo ni de 2, ni de 3, ni de 5. El siguiente patrón de diseño es Decorator. Decorator es un patrón de diseño muy bonito, pero bastante inútil y es poco probable que se aplique. Lo que hace este patrón de diseño es ir agregando funcionalidad o características a un primer objeto o una primera característica, una primera funcionalidad. Imaginemos que tenemos una taza de café a la que le vamos agregando café, leche y azúcar. Le podemos poner solamente café, solamente leche o solamente azúcar, y podemos realizar diferentes combinaciones. Tenemos una interfaz con el método agregar a la taza un producto. Luego tenemos una clase que va a ser instanciable, que se va a llamar Coffee Decorator, que implementa la interfaz, que va a tener un atributo privado donde se va a contener los diferentes productos o las diferentes decoraciones o los diferentes decoradores, como lo queramos llamar. El método add2cap lo que va a hacer es recibir decoraciones, decoradores o de productos, como le queramos llamar, y los va a mezclar con los decoraciones, productos o decoradores que tengamos en nuestro contenedor. Luego tenemos un método que se llama getProducts, que va a mostrar, a devolver todos los productos, decoradores o decoraciones que tengamos. El primer decorador se llama Coffee. Por método constructor va a recibir el otro decorador. En el método constructor se va a asignar a sí mismo a la lista de productos que se van a agregar a la taza. Luego va a recibir los productos del decorador que recibió, el contenedor del producto que ya recibió, y los va a mezclar con los productos que tiene. Luego
Hacemos lo mismo con la leche y con el azúcar. Por lo tanto, si tenemos azúcar y la agregamos a la leche y la leche la agregamos al café, tenemos un café con un montón de productos decoradores o decoraciones que lo podemos ver en esta línea. Café con leche y azúcar. El siguiente patrón de diseño es Command Pattern, que consiste en clases que van a implementar una interfaz con un método execute, porque van a ser clases que van a ser enviadas a un objeto que va a estar preparado para recibir comandos que van a ser ejecutados. De manera que la clase encender tiene un método que se llama ejecutar, que va a ejecutar el electrodoméstico. La clase apagar va a tener un comando ejecutar, que lo que va a hacer es apagar el electrodoméstico. Luego una clase recibidor va a ejecutar una acción, y esa acción va a recibir un comando que se va a ejecutar. Entonces tenemos el control remoto, que tiene una acción que es encender, o después a ese control remoto le vamos a asignar una acción que es apagar, y luego la misma acción que es encender. Es un concepto muy sencillo. Luego vamos con Composite Pattern. Este es uno de los más complejos dentro de esta serie, que se trata de una clase abstracta con posibilidad de permitirle a la instancia ir acumulando otros objetos, que a su vez pueden ir acumulando otros objetos de manera de árbol. Cada objeto va a tener un ID que lo vamos a asignar, en este caso a través del constructor, y un método getID para poder obtener el ID del producto, para poder después de quitarlo de la lista de elementos contenidos en el contenedor. Y es una cuestión práctica. Si pudiéramos quitar un componente de la lista, no sería necesario, sin utilizar el ID, no sería necesario implementar estas dos líneas de código. Es decir, persistir el dato del ID. La implementación de este código tiene código extra, que es decir, la funcionalidad propia de cada elemento de la composición, porque se trata del método composer. Tenemos una hoja que va a implementar el método show, mostrar, y le va a pedir a todos los elementos componentes que también se muestren. Lo que van a mostrar son, lo que ahora les adelanto, son las coordenadas. Tenemos en una hoja, vamos a poner cuadrados y rectángulos. Cada cuadrado o rectángulo va a tener su propia coordenada, que se la vamos a configurar con el método setCoordinate, configurar coordenadas, y va a tener un método show, mostrar, que le va a pedir a todos los elementos hijos que muestren sus coordenadas también. Y luego de que sus elementos hijos muestren sus coordenadas, ese mismo objeto va a mostrar sus propias coordenadas. De manera, lo mismo hacemos con el triángulo. Entonces, en la hoja, que tiene un ID 1, porque teníamos que asignarle un ID dado la implementación que le dimos, le agregamos un triángulo con ID 2 con unas coordenadas específicas. Y se lo agregamos como dentro de la lista de componentes de la hoja. También le agregamos, también tenemos un cuadrado con ID 3 y estas coordenadas que son asignados al método addComponent, y también otro cuadrado con ID 1 de coordenadas, de estas coordenadas que también se agregan. Y después le pedimos a la hoja que muestre todos sus elementos. Composite Pattern. Entonces tenemos el triángulo de ID 2 en estas coordenadas, el cuadrado de ID 3 en estas coordenadas y el cuadrado de ID 1 con estas coordenadas. Y finalmente, para finalizar esta serie, Observer Pattern.
Observer Pattern tiene características parecidas, ya que implementa una interfaz con agregar, quitar y notificar. Se trata de un sujeto que tiene suscriptores, observadores, y esos observadores están pendientes de escuchar una notificación. Cuando estos observadores detecten esa notificación, van a ejecutar una acción que nosotros vamos a llamar trigger. De manera tal que vamos a tener un sujeto con un contenedor que va a ser la lista de observadores y suscriptores. También tenemos el método quitar, el cual le vamos a enviar el ID del contenedor para poder quitarlo de la lista. Y después un método notify, con el cual vamos a avisarle a todos los suscriptores del evento. Y esos suscriptores, cada suscriptor, cada observador va a ejecutar su método trigger, y en este caso, en esta implementación, con un parámetro que no necesariamente debe tenerla. Tenemos una interfaz de observador con el método trigger, porque todos van a tener que ejecutar un trigger cuando se notifiquen. Y aquí ya tenemos la implementación de, por ejemplo, email, la clase email, que tiene un ID que se configura por método constructor con un get ID para poder eliminarlo de la suscripción en caso de ser necesario, y el método trigger, donde se envía un mensaje que va a tener en cuenta el parámetro que se le envía a todos los suscriptores, que no es necesario. Tenemos una clase SMS que va a hacer lo mismo, y aquí tenemos la implementación. Tenemos un sujeto al cual le agregamos el email con ID 1, le agregamos un SMS con ID 2 y un email con ID 3. El mensaje que le enviamos a todos ellos es OK1. De manera que podemos ver que tanto el observer 1, 2 y 3 tienen el mismo mensaje. Ahora, ¿qué pasa si queremos quitar un observador? Lo que podemos hacer es quitarlo con el ID y enviamos un nuevo mensaje que se llama OK2, y de esa manera tenemos que el observador que quedan, los observadores que están suscriptos son el que tiene el ID 2 y el que tiene el ID 3, y se envía el mensaje a través de SMS y a través del email. Y con esto tenemos terminada la serie de patrones de diseño en PHP. Apagamos primero el video y después el audio. Chau chau.